Hay noches que cambian la historia para siempre. La del 9 de noviembre de 1989 fue una de ellas. Esa noche uno de los símbolos más poderosos de la división mundial, el muro de Berlín, se vino abajo. Fue un momento que nadie, absolutamente nadie, vio venir y que no solo cambió una ciudad, sino todo el continente. Y lo más alucinante de todo es que este evento tan monumental, el fin de una era, no fue provocado por una gran batalla ni por un tratado de paz. No. Fue desencadenado por un simple error. Una sola frase mal interpretada en una rueda de prensa, que desató una fuerza que ya nadie pudo parar. Para entender cómo pudo pasar algo así, vamos a hacer un pequeño viaje. Veremos cómo se partió el mundo en dos, cómo se levantó ese telón de hormigón, cómo era la vida a cada lado, las primeras grietas en el sistema, ese error garrafal que lo cambió todo y, por supuesto, la increíble noche en que el muro cayó. Nuestra historia arranca, como no podía ser de otra manera, entre los escombros de la Segunda Guerra Mundial. La derrota de Alemania no trajo consigo una paz sencilla, sino el inicio de una nueva división que iba a marcar el mundo durante el siguiente medio siglo. Imagínense el mapa. Las potencias vencedoras, Estados Unidos, el Reino Unido, Francia y la Unión Soviética, se reparten el país. Cada uno se queda con una zona, pero enseguida se vio que sus planes para el futuro de Alemania eran, radicalmente opuestos. ¿Y de esa fractura qué sale? Pues no una, sino dos Alemanias. En el oeste, una república federal democrática capitalista. Y en el este, un régimen comunista bajo el control férreo de Moscú. Y justo en medio, como si fuera el ojo del huracán, estaba Berlín, la antigua capital, también partida en dos. El epicentro de toda la tensión de la Guerra Fría. Esta división ideológica, esta tensión en el mapa, muy pronta se iba a materializar de la forma más brutal y repentina que se puede imaginar, con una barrera de hormigón que cortaría el corazón de la ciudad. ¿Y por qué? La razón era muy simple. La gente se estaba escapando. Durante los años 50, millones de personas huyeron del este comunista hacia el oeste capitalista. Esta fuga masiva de profesionales, de trabajadores, era una auténtica hemorragia para el régimen de Alemania Oriental. Tenían que pararlo como fuera. Y esa solución drástica llegó, literalmente, de la noche a la mañana. La madrugada del 13 de agosto de 1961. Soldados y obreros levantaron kilómetros de alambre de espino y barricadas. Berlín se acostó siendo una ciudad y despertó dividida en dos. Y lo que empezó como una medida temporal acabó siendo una cicatriz de hormigón que duraría casi 30 años. El impacto humano fue inmediato y devastador. Familias separadas de un día para otro, amigos que vivían en la misma calle y de repente no podían volver a verse. No era solo un muro, era una frontera mortal, con torres de vigilancia, perros y guardias que tenían órdenes de disparar a matar. Durante casi 28 años, Berlín vivió una realidad completamente esquizofrénica. Era la misma ciudad, pero en realidad eran dos universos paralelos que se daban la espalda, separados por ese muro. El contraste era brutal. Berlín Oeste se convirtió en una especie de escaparate del capitalismo, una isla de libertad llena de luces y prosperidad. Mientras tanto, Berlín Este vivía en un mundo gris, con escasez de productos, estancamiento económico y, sobre todo, la falta de libertades. Para Occidente era el muro de la vergüenza, para el bloque comunista una barrera de protección antifascista. Pero ya se sabe, por muy sólido que parezca, ningún sistema es eterno. Y en la década de los 80 los cimientos de ese enorme bloque soviético empezaron a temblar, a crujir. Y aquí entra en escena una figura clave, Mikhail Gorbachov. Con sus políticas de Glasnost, que básicamente era más transparencia, y perestroika, una reestructuración económica, se empezó a abrir una pequeña ventana en la Unión Soviética. Una corriente de aire fresco que se extendió por toda Europa del Este. Y ese aire fresco, vaya si lo respiraron los ciudadanos de Alemania Oriental. La gente empezó a perder el miedo. Miles de personas salieron a las calles a protestar pidiendo cosas muy básicas: poder viajar libremente, poder opinar sin miedo, poder elegir su futuro. La presión en la calle era ya insostenible. Y con este caldo de cultivo llegamos al momento clave, al 9 de noviembre de 1989, el día en que la historia se aceleró de golpe por culpa de un funcionario un poco despistado y la pregunta de un periodista. El protagonista inesperado de esta historia es Günter Schabowski, un portavoz del gobierno. Le tocó dar una rueda de prensa para anunciar unas nuevas y bastante confusas reglas para viajar. La cosa es que no se había preparado muy bien el tema. En medio de la rueda de prensa, un periodista le preguntó cuándo entrarían en vigor esas nuevas normas. Schabowski, nervioso, empezó a hojear sus papeles. No encontraba la respuesta y simplemente improvisó. Soltó la frase que lo cambiaría todo. Según tengo entendido, con efecto inmediato, sin demora.
Imaginen la escena. Esa frase sale por la televisión y ¡boom! La noticia corre como la pólvora. Miles y luego decenas de miles de berlineses del este empiezan a caminar hacia los pasos fronterizos. Los guardias no tenían ni idea de qué hacer, no tenían órdenes claras, estaban completamente desbordados. Y ante esa marea humana, hicieron lo impensable, abrieron las barreras. Lo que vino después fue, sencillamente, una de las noches más emocionantes y memorables del siglo XX. Una explosión de alegría, de euforia colectiva que contagió al mundo entero. La gente no se lo creía. Cruzaban de un lado a otro, llorando, riendo. Desconocidos se abrazaban como si fueran familia. Gente que llevaba décadas sin verse se reencontraba. Y lo más increíble, la gente empezó a subirse al muro, a bailar encima, a golpearlo con martillos. El símbolo de la opresión se convirtió por una noche en la mayor fiesta del mundo. Por supuesto, esto no fue solo una fiesta. Tuvo consecuencias políticas inmediatas y muy rápidas. Menos de un año después, el 3 de octubre de 1990, Alemania volvía a ser un único país. El efecto dominó fue imparable. Fue como quitar la pieza clave de un castillo de naipes. La caída del muro no solo reunificó Alemania, sino que aceleró el colapso de los regímenes comunistas por toda Europa del Este, y para muchos supuso el verdadero final de la Guerra Fría. Y esto es quizá lo más alucinante de toda esta historia. Si lo pensamos bien, el muro de Berlín no lo derribaron los tanques ni una invasión militar. Cayó por la pura fuerza de la gente, por el agotamiento de un sistema que ya no se sostenía, y sí, por un simple error burocrático que abrió la compuerta. Aquella noche nos demostró que hasta las barreras más sólidas, las que parecen más imponentes, pueden venirse abajo. Y nos deja una pregunta que la verdad resuena hasta hoy. ¿Qué hace falta realmente para que un muro, sea de hormigón o sea ideológico, termine por caer?